Gracias al Señor por su presencia. Me abochornas, esposa. Sí, somos pololo. Gracias al Señor porque este tiempo ha sido un tiempo bueno. La verdad es que efectivamente habían sido ya como 3 años que no habíamos tomado vacaciones como corresponde. Y doy gracias al Señor porque ustedes se han portado fantástico, porque nosotros dijimos durante este mes de vacaciones no vamos a responder ni un teléfono, ni un WhatsApp, ni una llamada, y efectivamente no respondimos ni una. Así que si alguno de ustedes escribió, perdió el tiempo, porque los celulares se guardaron y no tuvimos contacto con nadie. La idea era efectivamente estar desconectados para tener un tiempo de reposo. Así que gracias al Señor por aquello. Gracias al Señor por la iglesia de Ecuador. Dios también está con ellos. Y querida iglesia, durante este tiempo vamos a tener un tiempo de... Hay una palabra que Dios ha entregado, que la vamos a estar desarrollando de aquí a varios domingos más, que tiene que ver con lo que Dios desea para la iglesia en los tiempos que corren. Y quisiera invitarles a leer, a tener un versículo en mente. Me está boicoteando. El queco chico me está boicoteando. Sí, ahora estamos en contacto visual, ahora ya está tranquilo. Efesios capítulo 6, versículo 14. Queco nos va a exponer esta palabra. Quiero que lo mantenga allí en su mente esta palabra, porque de ahí en esto nos vamos a meter durante este tiempo, lo que Dios desea para su iglesia. Fíjese que la primera parte de este trozo bíblico, de lo que Dios le habla a la iglesia de Éfeso, es curioso porque se lo dice a la iglesia de Éfeso, y ya usted va a entender por qué razón. Pero el Señor le habla a través de Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice: estad pues firmes. Solo hasta ahí. El resto del versículo no lo vamos a ver por esta vez. Pero el mandato que Dios le da a la iglesia es: estad pues firmes. Nosotros necesitamos atender a este mensaje porque Dios nos está hablando a partir de hoy que esta iglesia tiene que estar firme. Esto es difícil, pero es el mandato de Dios a la iglesia, estar firmes. Fíjese que es curioso porque esta palabra Dios se la da a la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia que geográficamente está ubicada en una zona de la cual en las últimas 2 semanas o 3 semanas hemos tenido hartas noticias. Que usted escuchó del gran terremoto de Turquía y de una zona de Siria, ¿cierto? Éfeso es una ciudad que está en esa zona, un poquito más abajo, pero dentro de Turquía, quiero decir. Y es llamativo que Dios le haya dicho a la iglesia de Éfeso: estad pues firmes. Entonces, cuando uno ve que viene el movimiento telúrico, es difícil estar firme, ¿o no? Turquía está en una zona, y Turquía, Siria, Líbano, Israel, en toda la zona de lo que se llama el cinturón del Pacífico, que es una zona donde las placas tectónicas se juntan, y por lo tanto es una zona donde es muy frecuente que haya temblores y terremotos. Así como nosotros, Chile, también estamos en la otra zona de la placa de Nazca, ¿cierto? Y por eso Chile también sufre muchos temblores y terremotos. Lo que quiero decir es que entonces no es raro que allá haya ocurrido algo así, porque es habitual y común una zona que terremotea como fue en esta ocasión. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que llama la atención de lo que ha pasado es lo siguiente. Las cifras oficiales hablan de más de 41.000 muertos aproximadamente. Entonces uno se pregunta, si es una zona geográfica donde los movimientos telúricos son frecuentes,
¿cómo es posible que haya ocurrido un desastre tan grande? Y cuando digo un desastre tan grande, no estoy hablando del desastre del terremoto, sino que estoy hablando de cómo es posible que haya sido un desastre tan grande de tanta gente que ha muerto en una zona donde esto no es curiosidad, sino que es lo normal. Entonces uno empieza a pensar, hay un tema de política pública que pareciera ser que no funcionó, porque si es normal que hayan terremotos, ¿cómo es posible que no se haya hecho algo para prever en circunstancias donde esto va a ocurrir frecuentemente y hayamos tenido que lamentar la pérdida de tantas vidas? La información que se tiene es que en Turquía en el año 99 cambió la ley de edificación y por lo tanto desde el 2000 en adelante todos los edificios que se construyen tienen una normativa de exigencia antisísmica. El problema es que cuando usted observó las noticias del último tiempo vio que edificios enteros colapsaron. Y no eran edificios que fueran construidos antes del 99, fueron edificios construidos posterior al 99. Entonces uno se pregunta, si fueron construidos posterior al año 99, ¿cómo es posible que esos edificios colapsaron completos? ¿No se cumplió la norma técnica? ¿No hubo una exigencia para verificar que la construcción se ajustara a la exigencia para que esto no ocurriera? Tal vez aquí el Queco nos podría contar más al detalle de lo que eso significa, ¿no? Cómo construir en ciertas zonas, ¿verdad? Qué bueno, porque está... Entonces, el problema, querida iglesia, a lo que quiero apuntar es que el problema no es que haya terremoto. Ese no es el problema. El problema es que habiendo terremoto, no se esté preparado para eso. Ese es el problema. Y esa es la tragedia que hemos vivido al ver 41.000 muertos aproximadamente. Nuestro país es un país sísmico. Y a nosotros también nos afectan los terremotos con mucha frecuencia. No obstante, usted se dará cuenta que la cantidad de fallecidos por terremotos en Chile es así. ¿No es verdad? Porque las exigencias de construcción son muy altas, ¿verdad? Y nosotros tenemos, siendo un país sísmico, tenemos edificios de mucha altura a lo largo de todo el país que no sufren las consecuencias, excepto aquellos que fallaron alguna vez en Concepción, también porque infringieron la norma técnica. ¿Por qué le comento esto? Porque el tema de fondo es no las condiciones geográficas o geológicas del terreno. No es el punto, porque las condiciones están dadas y va a haber terremotos siempre. La cuestión no es si la zona es más arenosa o es más rocosa. Ese no es el tema. El tema es porque esas condiciones van a estar ahí y no van a desaparecer. No porque nosotros nos pongamos a orar, Dios va a cambiar la geología del planeta y la va a transformar en una geología tranquila y nunca más terremotos. No es el tema, no es el punto. El punto es cómo uno vive en una zona donde es así. Y entonces allí cobra sentido lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Estad pues firmes. La pregunta entonces es, ¿cómo uno puede estar firme en un lugar donde las condiciones no favorecen el que tú estés firme? ¿Se entiende? Y uno podría ingenuamente ponerse a orar, Señor, que nunca más haya un temblor en Chile, que nunca más haya un terremoto en Chile. No es el punto es, Señor, ayúdame a estar preparado para cuando eso ocurra. Señor, ayúdame a preparar condiciones en mi casa, en mi ciudad, en mi comunidad, para que cuando eso ocurra, yo pueda estar firme. Entonces significa que voy a hacer una ampliación en mi casa. Señor, ayúdame a entender que esa ampliación no puede ser de mediana calidad,
sino que tiene que ser una ampliación de muy buena calidad, porque así yo me estoy preparando para cuando venga el temblor, el terremoto, yo pueda estar firme y no después esté lamentando situaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjese que si uno va a los Emiratos Árabes, y lo que uno más conoce a nivel mundial es Dubái. Y Dubái como nación ha entrado en una escalada de proyección a largo plazo. Y cuando ellos construyeron islas artificiales, porque se dieron cuenta que se les va a acabar el petróleo, entonces tienen que cambiar la economía y la han basado ahora en el turismo. Y empezaron a construir islas artificiales. Y han hecho grito y plata con aquello, ¿no? Entonces, no sé, querido Keiko, ¿cómo se construye en arena? ¿Cómo se arma una isla con pura arena? ¿Habéis pensado en eso? Porque lo que hicieron fue sacar arena del mar, traerla y armar islas. ¿Será que esa isla puede sostenerse por muchos años solo un montón de arena? ¿O será que hay que agregarle otras cosas para que esa isla sea viable? Entonces lo que uno observaba era que cuando construyeron esas islas, lo primero que empezaron a hacer fue acumular en el fondo del mar rocas y más rocas que trajeron de distintos lugares, ¿cierto? Y después pusieron cemento, le dieron estabilidad al terreno, ¿cierto? Y después que eso estaba hecho, recién empezaron a poner arena encima. Y después recién empezaron a construir esas grandes edificaciones que conocemos. ¿Y qué significa eso, querida iglesia? Que entendieron que para que esa isla esté firme, ¿qué había que hacer primero? Echar bases. Había que echar bases. Si no, va a venir las mareas y va a hacer desaparecer las islas. Había que echar bases. ¿Sabes qué, iglesia? Debo decirte una cosa. Para que eso se mantenga firme y nosotros podamos deleitarnos en ver esos edificios tan hermosos y ver esas playas tan exóticas con palmeras y uno ve pura belleza, pero para que esa belleza se mantenga, antes de la belleza, adivina qué hubo. Nada de belleza. Hoyos, rocas. Un trabajo arduo, apilar rocas, esforzarse para luchar contra las mareas y poder edificar allí. Es decir, antes de la belleza no hubo belleza. Antes de la belleza hubo trabajo duro. Lo que usted no vio, pero ocurrió, porque había que sentar las bases. Para sentar las bases, iglesia querida, no siempre todo funciona bien. Sentar bases en algo no es simple. No te sale gratis. No te sale fácil. Sentar las bases implica una cuota de esfuerzo muy grande y donde las cosas no siempre se ven bonitas y no las cosas siempre salen bien. Pero es el proceso de sentar las bases para que después eso que vamos a poner allí esté firme. Entonces el apóstol le dice a la iglesia, estad pues firmes. Hoy, año 2023, si nosotros miramos la situación de nivel planetario, en el aspecto social, político, ecológico, ambiental, económico, las condiciones hoy día no son buenas. Estamos viviendo casi en un sector de terremoto. ¿O no? Mire para todos lados. ¿Y en dónde no hay tragedia hoy? ¿Cierto? ¿En dónde no hay guerra? Ya enteramos un año con la guerra de Ucrania y Rusia. Ya enteramos un año en que la economía se vio afectada. Este año la economía chilena no va a estar muy buena.
Usted mira hacia el lado y ve que lo que escuchábamos de otros países, de delincuencia, asaltos y cuánta cosa, y que nosotros en Chile decíamos jamás nos va a ocurrir, también nos está ocurriendo. Y usted dice, me voy de aquí o me voy para otro, ya no tiene para dónde irse, porque la situación se ha vuelto complicada en todo lugar. Es como similar, simbólicamente hablando, diciendo, es como que vivimos en una zona sísmica. ¿Entiende? Y en esa zona sísmica, desde el punto de vista económico, social, político, religioso, ambiental, en esa zona sísmica, el Señor le dice a la iglesia, estad firmes. Preste atención a esto. En ese escenario, Dios le dice a la iglesia, estad firme. Dios no le dice a la iglesia, iglesia, póngase a orar y a hacer cadena de oración para que no hayan turbulencias económicas, para que no hayan turbulencias políticas, para que el problema ambiental se arregle. Dios no le da esa instrucción a la iglesia, muy por el contrario, le dice, estad firme en esa situación. Yo no los quiero asustar. Yo quiero que usted pueda entender lo que Dios está pidiendo. Dios ha establecido tiempos y tiempos. Dios ha establecido periodos de la vida de la humanidad. Y esos tiempos y tiempos se están cumpliendo tal y cual como el Señor lo estableció. Y por lo tanto lo que ahora el Señor le está diciendo a la iglesia es, iglesia, tienes que estar firme. Porque es probable que quedes sin trabajo, porque es probable que pierdas la salud, porque es probable que haya revuelta social y política, porque es probable que falte el agua, porque es probable que nos racione la electricidad, porque es probable que haya una radiación demasiado fuerte sobre nuestra piel, porque es probable que te asalten, porque es probable que tu familia se divida, porque es probable. Y en medio de todas esas situaciones, el Señor le dice a la iglesia, estad firmes. Ya no nos gustó eso, por eso no dijimos amén. Porque estamos acostumbrados a que Dios nos resuelva todos los problemas. Y que oremos y que el Señor cambie y tranquilice todo. ¿No es así? Estamos acostumbrados a que si tenemos una enfermedad, el Señor nos va a sanar. ¿Y si Él no nos sana? ¿Y si Él decide no sanar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Tu edificio se va a derrumbar? Estamos acostumbrados a que el Señor provea trabajo y tengamos abundancia económica. ¿Y si el Señor nos quita el trabajo? ¿Se va a derrumbar nuestro edificio? Estamos acostumbrados a que estamos viviendo un tiempo complicado y que la gente nos busque, que el pastor nos llame, que nos visiten los hermanos y que nos manden un WhatsApp y que nos manden un mensaje. Y si al Señor se le ocurre dejarte solo en medio de tu crisis, ¿se va a venir abajo tu edificio? Si usted se fija, el foco de la enseñanza de la iglesia, de Dios a la iglesia, no es arreglemos las condiciones del entorno, no es eso. Si usted se fija, el llamado de Dios a la iglesia es a permanecer firmes, no cambiando las condiciones. Entonces, iglesia amada, yo no voy a salir a la calle a protestar con pancarta porque han legalizado esto, han legalizado lo otro, han legalizado lo de más allá y todo aquello va contra el principio bíblico que yo creo. No voy a salir a hacer eso. Pero lo que Dios me está diciendo es que aun cuando en nuestro país se legalicen todo ese tipo de cosas que son contrarias a la palabra de Dios, yo pueda permanecer firme en lo que creo. No sé si me sigue. ¿Y cómo usted va a permanecer firme cuando tiene personas que adhieren a ese tipo de ideologías? Cuando tiene amigos que viven ese tipo de ideologías. Cuando tiene familia que no entiende esto y acepta este tipo de cosas. ¿Cómo va a permanecer firme? ¿Cómo usted se va a mantener allí, anclado en la roca que es Cristo, cuando todo lo que está alrededor suyo no acompaña su creencia?
¿Sabe, iglesia amada? Si usted piensa unos 15, 20 años atrás, en Chile ser cristiano y ser evangélico era prestigioso. Las empresas les agradaba contratar gente cristiana porque razonaban que era gente buena, gente honesta, gente que no se va a robar las cosas, que si los van a mandar van a obedecer y no van a chistar nada. Y era prestigioso, tenía puntos a favor. Hoy día eso ya no es así. Hoy día ser cristiano es ser lo más raro, ¿o no? Porque los cristianos creemos cosas que el mundo ya no cree. ¿No es así? Porque hoy día va a venir el otro a decir, oye, préstame un bono falso y saco la licencia médica y no importa que no se haga la prestación, pero, ¿me entiendes? Y el otro, falseemos el documento y el de más allá, oye, salgamos a una fiesta y los del... ¿Me entiendes? Y nosotros los cristianos decimos que no vamos a robar, que no vamos a mentir, que no vamos a tener una relación ilícita que no sea con nuestro cónyuge, que no nos vamos a prestar para cosas morbosas en nuestro trabajo. Entonces somos gente extraña. Y vamos a decir que nos van a invitar a una fiesta, a pasarlo bien, y nosotros vamos a ir a la fiesta, pero no nos vamos a meter en ese tipo de cosas o en ese otro tipo de cosas, y entonces parecemos gente extraña. Las condiciones no son favorables. Y Dios no nos ha llamado a que oremos, Señor, ojalá que todos en mi trabajo se conviertan para que no me molesten más. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a mantenernos firmes en un lugar donde las condiciones no son favorables. Porque para eso sí que hay que tener agallas. ¿O no? Bueno, Filipenses 4:1, Dios reitera este llamado. Dios lo reitera. Filipenses 4:1 habla de que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. ¿En quién? Estad firmes en el Señor. Mire, le voy a hacer una pregunta, no me la responda, pero respóndela a su corazón. Su servicio a Dios, iglesia, su servicio a Dios, usted es parte de esta congregación, pero usted sirve a Dios, ¿verdad? Le pregunto, ¿su servicio a Dios en qué está anclado? Siendo súper honesto, ¿en qué está anclado su servicio a Dios? Le voy a dar alternativas. ¿Está anclado en que es bonito ser parte de una iglesia porque la iglesia es una familia que me quiere, que me ama y entonces yo no estoy solo? Puede ser, ¿no? Bueno, si está anclado en eso, debo decirte que es peligroso, porque puede ser que una iglesia se disuelve, puede ser que la iglesia se va, y entonces te quedas solo y hasta ahí llegó tu fe en Cristo. ¿Te fijas? Tu servicio a Dios está anclado en que Dios te va a sanar, te va a bendecir en todo tipo de cosas. Porque si eso es así, pudiera ser que Dios no te quiera bendecir, porque quiere probarte. Y entonces si no te da la bendición, no te sana, hasta ahí llegó tu servicio a Dios y ya no quiero servir a Dios. Tu servicio a Dios está anclado en que en la iglesia hay unos hermanos tan amorosos, hay un líder, hay un pastor, una pastora que yo los quiero tanto. Deja de decirte que si de repente el pastor se pega un condoro, el hermano se pega un condoro y te defrauda, hasta ahí llegó tu servicio a Dios. Tu servicio a Dios está anclado en que yo tengo una función en la iglesia y cuando ahora ya me quitaron esa función y me dedicaron a hacer otra labor, como que, oh, qué decepción más grande, ¿por qué me sacaron de esa labor?
y hasta ahí te llegó el amor por Cristo y ya no sirves más a Cristo. Entonces el apóstol le dice a la iglesia, estad así firmes ¿en qué? En el Señor. Porque puede ocurrir, iglesia amada, que mañana yo te falle, tu esposo, tu esposa te falle. Puede ser que tu iglesia te falle. Puede ser que el trabajo te falle. Pero si tú estás firme en el Señor, te vas a mantener intacto porque el Señor nunca falla. Así que si tú le estás poniendo mucho entusiasmo al cariño con los hermanos, y eso es lo que te lleva a pensar todo el tiempo, yo voy a seguir yendo porque son simpáticos, porque me cae bien la pastora, porque el hermano de allá es muy agradable, porque si estás pensando en eso, te llamo ahora a cambiar ese switch, porque no estás anclado en la roca que es Cristo, y es probable que te vas a desinflar a poco tiempo, y es probable que ya no quieras servir a Dios. Porque te decepcionó esto, porque no te gustó lo otro, porque el de allá se fue de la iglesia y como él se fue yo lo echo tanto de menos, yo también me voy. O está anclado en la imagen que tú vendes. De repente escucho gente que dice, no, pastor, no quiero ir a la iglesia porque me da vergüenza. Porque como he faltado tanto, me da vergüenza ir. Entonces tu fe está anclado en tu imagen, o tu fe está anclada en Cristo. ¿Se fija o no? Porque si está anclada en tu imagen, eso va a variar así. Porque nosotros somos así, mire. Estamos arriba, súper entusiasmados. Estamos abajo, súper angustiados. Estamos arriba, entusiasmo de nuevo. Nos desinflamos al rato después. ¿O no? Pero la pastora lo dijo al principio. Dios es inmutable. Él no cambia. Y si estamos anclados en Él, entonces efectivamente podremos resistir las cosas más profundas que nos puedan ocurrir. En el libro de Jeremías, mire, yo le voy a dar 4 ejemplos de cosas que Dios le pidió a su iglesia. Jeremías era un siervo de Dios. Y Jeremías Dios lo usó para reconstruir Israel. Y en Jeremías 1:17, miren lo que dice. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. O sea, una primera cosa es que Dios le dice al profeta Jeremías, tú ciñe tus lomos, levántate, no te quedes ahí sentado lamentándote. Para estar firme, iglesia amada, tú no te puedes quedar quieto. ¿Sabe por qué los adultos mayores empiezan a sacar muchos achaques? Adivine por qué. Síndrome síndrome, lo dice la doctora, síndromes de caída y fragilidad. O sea, ¿por qué los adultos mayores tienden a enfermarse tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque se tienden a quedar quietos. ¿Se ha fijado en eso? Ya no caminan tanto, ya no hacen ejercicio, y entonces como no hacen ejercicio, hacer así, ¡oh! Me duelen las rodillas, pastor. ¿O no? Sí, pues. Pero el Señor le dice a Jeremías, levántate. O sea, para estar firme hay que moverse. Usted no puede quedarse botado en la cama, porque botado en la cama no va a estar firme. ¿No es que se le vienen todos los achaques encima? Oiga, si por alguna razón entonces a los depresivos, a la gente que acompaña al depresivo se le dice, mire, sáquelo del dormitorio, ábrale las ventanas, ábrale las cortinas, que le entre harta luz, sáquelo a caminar, píntele el dormitorio de color y llévelo, muévalo por todo, muévalo, no tiene que estar quieto. Y el Señor le dice a Jeremías, levántate y háblales todo lo que te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. No te empiece a entrar el miedo. Ponte de pie. Si, hermanos míos, está bien llorar. Si usted tiene pena porque hubo una decepción, porque hubo un problema, está bien que llore.
Pero no se puede quedar tendido llorando todo el día y toda la vida. El profeta, la indicación que Dios le dio es: levántate y anda a hablar con ellos. Y no te pongas a tener miedo, no sea cosa que cuando estés delante de ellos, yo te quebrante, yo te haga tiritar las rodillas. Lo que está diciendo el Señor es la necesidad de estar firme. Hermanos queridos, estar firme no significa no ser vulnerable. Estar firme no significa ser vulnerable. Porque yo puedo tener un dolor muy grande del corazón y puedo estar llorando porque algo me ha ocurrido. Pero no me voy a quedar metido en mi casa, ni en mi cama, sin moverme y estar así: ay, pobre de mí. El Señor me dice: levántate, hombre. Y si tiene que ir caminando y llorando, bueno, irá caminando y llorando y se irá secando los ojos, pero levántese, párese, póngase en pie, porque tiene que estar firme. No temas delante de ellos, no temas, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel le dio una instrucción algo similar. En Ezequiel 2, del 1 al 2, me dijo: hijo de hombre, mire, se repite la palabra, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Mire, escuche bien, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y luego hablaré contigo. ¿Qué está diciendo? ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios te diga instrucciones? ¿Tú quieres que Dios haga algo contigo? ¿Qué tienes que hacer tú primero? Ponerte en pie. Porque Dios no te va a ir a buscar a la cama. Dios no te va a ir a buscar si tú te botas ahí y de ahí: bueno, es que estoy aquí, pastor, es que me ha pasado tanta cosa, tanta tragedia. Bueno, usted no entiende, es difícil esto. Pero... no, si yo sé que es difícil, pero el Señor le dijo a Ezequiel: ponte en pie, hombre, para que yo te hable. Ponte en pie, ya, dejemos de lamentarnos. Ponte en pie. Es que me duelen los pies, pero bueno, se sujetará de alguna manera. Ponte en pie. Lo que Dios está hablando es de firmeza. ¿Se fija? ¿Acaso el ciego que fue sanado a través de barro en sus ojos, Dios no le dio una instrucción algo parecida? ¿Qué le dijo? Ve a lavarte los ojos al estanque de Siloé. Y resulta que estaba aquí en Puente Alto y el estanque estaba por allá por Quilicura, por hermanos míos. ¿Cómo hace un ciego para atravesar toda la ciudad con los ojos llenos de barro? Y entonces uno dice: ay, qué malo es Dios, ¿por qué no lo lavó aquí mismo si había baño? Y sin embargo, le puso barro aquí y lo hizo ir allá. No es que Dios sea malo, Dios es coherente. Es súper coherente con lo que Él enseña. Y le está diciendo: ponte sobre tus pies, muévete. La firmeza, iglesia, que Dios quiere para su pueblo, supone que uno se pone en pie. Dios no va a darte firmeza si tú te quedas en la casa. Dios no te va a dar firmeza si tú lloras por todas las razones que tú tengas y que pueden ser de legítimas, absolutamente todas. Dios no te va a dar firmeza espiritual si tú te quedas allá en tu terruño lamentándote lo que haya pasado. Lo que Dios está diciendo es: ponte en pie, muévete. ¿Se fija? Y vaya que Dios habló a través de Ezequiel. Y mire lo que pasó a continuación. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Qué le llama la atención de ese versículo? Mire, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y ¿qué pasó? Y me afirmó sobre mis pies. O sea, yo no tenía ganas. Yo estaba desanimado. Pero Él me dijo: ponte en pie. Y luego que yo me puse en pie, dice que el Espíritu de Dios me afirmó. El Espíritu no fue primero. Primero tuvo que ponerse en pie este Señor. Y una vez que hizo ese esfuerzo de ponerse en pie, viene el Espíritu Santo y lo sostiene, lo afirma. Yo tengo la impresión
que somos una iglesia madura, que estamos esperando que todo lo haga el Señor. Y yo a veces tengo la impresión que venimos al altar del Señor a derramar nuestro corazón y nuestro espíritu, dejándole que Él haga todo, en circunstancias que el Señor está diciendo, uno tiene que hacer algo antes. Porque los tiempos que corren no son buenos y no van a variar. Dios quiere que tú estés firme. Y una persona que se queda en el piso va a ser arrasado por todo lo que ocurre a su alrededor. Pero el que tiene la actitud de su corazón de moverse hacia lo que Dios le da y le dice, recibirá del Espíritu la afirmación de sus pies. El profeta Daniel le pasó algo similar. En el Daniel 10:11, si usted lo lee, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿cómo? Mire, la indicación era la misma. Daniel, yo te escogí a ti, ponte en pie. Y él dice que cuando se puso en pie, pero tiritaba entero. Iglesia amada, cuando Dios te habla, Dios no te habla porque tú estás súper feliz, happy, lo tienes todo resuelto. No, yo soy súper potente, las habilidades las tengo súper desarrolladas y no, yo soy poderoso. No es así. Pero lo que Dios observa es la obediencia de hacer este acto. El profeta le dice que se ponga en pie. Hay un detalle que usted no advierte en este versículo, está puesto aquí. Porque a ti he sido enviado. Es decir, cuando Dios te dice, ponte en pie, iglesia, no es porque te lo dice el pastor, sino porque Dios te está llamando, Dios te envió el mensaje a ti. Y por lo tanto, cuando tú entiendes que el Señor a ti te habla y te dice, ponte en pie, y tú lo haces a pesar de que tiritas todo. A mí ese versículo me encanta. ¿Sabe por qué? Porque el hombre bravucón, este Daniel que era capo, que hizo las 1001, y todos lo veían como, no, es un tipo fuerte, no, nadie se la pueda contra. El tipo le tiritaba todo. Y nosotros conocemos la historia cuando Daniel entró al foso de los leones, ¿no? Y cuando, la historia es bien bonita, porque dice que fue puesto en el foso de los leones, y dice que el león ni siquiera le tocó, ni lo rasguñó, ni nada. Ya, pero hágame esa estar en un foso de los leones, pues. ¿Usted cree que él estaba así como happy, tranquilito? ¿Usted cree que no le tiritaban la rodilla? ¿A qué hora se me tira el león encima? Pero Daniel también era el hombre que fue metido a un horno de fuego ardiente con sus 3 amigos, ¿cierto? Y no se churrascó nada. ¿Usted cree que cuando él lo metieron dentro del horno de fuego, él estaba feliz? No, si aquí no va a pasar nada. Al tipo le tiritaba todo, lo dice él. Él se logró poner en pie a pesar de que temblaba completo. Pero ¿sabe por qué es hermoso este versículo bíblico? Porque refleja la humanidad y la divinidad. Significa que cuando la iglesia entiende que Dios está estableciendo esta premisa de estar firme, ponte en pie para estar firme, y la iglesia lo entiende a pesar de que le cuesta, lo obedece, el Señor obra cuando la iglesia es obediente y hace caso a su voz. La iglesia no obedece porque ya tenga el tema resuelto, no obedece porque la iglesia ya lo haya logrado y porque es lejos la más madura que existe. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con que tu carácter está perfeccionado al punto de que ya lo puedes hacer absolutamente todo. Todavía no estamos a la altura de Jesucristo. Pero la gracia de este versículo es que el profeta Daniel es capaz de darse cuenta que cuando el Espíritu de Dios le habla, le dice, ponte en pie y yo te voy a hablar. Y él lo hace. Y cuando él lo hace,
se da cuenta que le cuesta hacerlo, que aún tiembla, pero lo hace. ¿Cuántos aquí han dado pasos de fe, aunque la guata les duele por todos lados? ¿Cuántos no han dado ni un paso de fe porque el dolor de guata es tan grande que no hace nada? ¿Cuántos han decidido seguir a Dios, así sea que lo pierdan todo? ¿Cuántos han decidido servir a Dios, pero cuando han visto problemas con la pareja, con la familia, qué sé yo, como que la han pensado su poco? Como una vez alguien yo escuché que dijo: pastor, ni muy adentro ni muy afuera, mire que yo no quiero tener tantos problemas con mi familia. ¿Me entiende? Pero el profeta explica lo que le está pasando. Dios le habló también a otro hombre, y a este hombre le habló de manera muy brusca. Hechos 26. El apóstol Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, y por supuesto que él sabía lo que era perseguir, porque él mató a muchos cristianos, dio muerte a muchos cristianos, puso en la cárcel a muchos otros. Él tenía una fama de ser lo peor que había en la tierra, el mayor perseguidor de la iglesia. Se llamaba Saulo. Por esa razón, iglesia amada, cuando Pablo o Saulo se convierte al evangelio y después se convierte en el primer misionero, la gente no le creía porque le tenía miedo, porque el tipo, perdone la expresión, era un perro con los cristianos. Y ahora lo vemos en la iglesia como todo santo, casto, feliz. La gente decía: no, será cosa que corazones, ¿cómo es? Caras vemos, corazones no sabemos. No, será cosa que este caballero se está haciendo el cristianito nomás. Se fija, la iglesia dudaba. La iglesia no le estaba apoyando a este caballero con todo el prontuario que él tenía. La gente no le creía al principio. Y sin embargo, cuando Dios se le aparece allí en Damasco, escuche lo que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. La misma cosa. Muévete. ¿Se fija? Aunque no te quieran, aunque en la iglesia te miran feo, aunque nadie te cree que te convertiste, Pablo, ponte en pie, muévete. Porque ¿sabes qué? No tiene que ver con que la iglesia te quiera, no tiene que ver con que el pastor te ame, no tiene que ver con que la iglesia sea buena o sea mala, tiene que ver con que yo te digo: ponte en pie. Si Pablo se hubiera dejado guiar por todo el... Hermanos queridos, escuché bien, ninguno de los apóstoles de Jesús quería a Pablo. Entonces uno dice: si los más espirituales no lo quieren, ¿para qué estoy aquí? ¿O no? Pero el mandato de Dios excede lo que el hombre pueda creer. Y la indicación fue: ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No importan las circunstancias, te acepten o no te acepten, te crean o no te crean, ponte en pie, porque para eso yo te aparecí. Dios no anda jugando. Si el Señor se apareció en tu vida, no es porque ese día estaba de humor. Si Dios se apareció en tu vida, es porque Dios está haciendo algo importante para ti. Te ha escogido. Por último, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, este trozo de la palabra lo conocemos bastante bien. Y me gusta leer esta parte del Evangelio porque el Señor le pidió a la iglesia lo mismo, y una vez que se lo pidió, le otorgó las herramientas para que esto pudiera ser fuerte. Es decir, la firmeza se mantiene en algo. Si usted lee en el libro de Hechos 2, 1 al 4, se nos relata el evento del día de Pentecostés,
¿cierto? Cuando estaban los discípulos y toda la iglesia reunida allí en el aposento alto, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de que Jesús había resucitado, por eso se llama Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, toda la iglesia estaba junta. Y entonces, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu se les presenta, y escuche bien, el Espíritu se les presenta cuando estaban todos unánimes juntos y cuando estaban todos quietecitos, medios escondidos, porque como Jesús se había muerto y se había ido al cielo, y entonces estaban ellos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Pues se fue el líder, ya no hay más iglesia, se desapareció el que nos guiaba, entonces esta cuestión se va a terminar. Estaban todos medios así como alicaídos, ¿no? Sin embargo, allí se les presenta el Espíritu Santo para nuevamente decirles, pónganse en pie. Y el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Es decir, lo mismo que Dios le pidió a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, lo mismo que le pidió a Pablo, ahora se lo pide a la iglesia. Y el día de Pentecostés le dice, ya, pónganse en pie, porque tienen que mantenerse firmes con lo que va a ocurrir de aquí en adelante. ¿Sabe, iglesia amada? A mí me impacta mucho las noticias de Turquía y de Siria, porque simbólicamente es una zona donde el apóstol Pablo fue la primera zona que colonizó con iglesias cristianas, al punto que hoy día las cuevas en la zona de Capadocia, en Turquía, las cuevas donde se arrancaron los primeros cristianos huyendo de la persecución, siguen estando ahí, y hoy día es eje del turismo más caro de Turquía, ir a visitar esas cuevas donde se reunían los cristianos, porque los cristianos se pusieron en pie a pesar de las circunstancias. Porque muchos de esos cristianos que fueron perseguidos y luego fueron llevados a Roma, y en el circo romano fueron despedazados, fueron quemados, consumidos por los leones, pero se mantuvieron firmes, puestos en pie a pesar de las circunstancias. ¿Cómo es posible que lo que cuenta Josefo, el gran historiador, que al ser lapidados y al ser muertos allí frente a todo el espectáculo público, cómo es posible que alguien que está viviendo eso en carne propia lo pueda pasar adorando y cantando al Señor? ¿Cómo es posible que Pablo y Silas, estando en la cárcel, con los cepos de las cadenas en las manos y en los pies, a pesar de que están en medio de la cárcel en la noche, ellos puedan estar cantando y adorando al Señor? Capaz que alguno de nosotros habría estado llorando, que cómo me tienen aquí, por favor llamen al pastor para que me vaya a buscar. Y sin embargo, Pablo y Silas cantaban al Señor. ¿Cómo es posible que Esteban está siendo apedreado para darle muerte y él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo? Y luego él adoraba al Señor, y dice el versículo bíblico, mientras adoraba al Señor murió. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos estaban firmes en lo que habían creído. ¿Qué va a pasar mañana cuando en tu trabajo te digan, o viene el domingo en la mañana a trabajar o lo despido? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a estar firme? Y me va a decir, pastor, pero que usted entenderá que es mi trabajo y es mi jefe, y yo qué le voy a decir a mi jefe. ¿Estará firme? ¿Qué va a pasar cuando usted se dé cuenta
que en una zona donde usted vive ya la están mirando como un bicho raro porque usted escucha música cristiana, porque usted adora al Señor y ya eso no le gusta a la gente? ¿Qué va a ocurrir cuando usted en su casa haga una fiesta, una celebración y usted ya no admita ciertas prácticas que tenía antes de fiestas y haga una fiesta bien alegre pero con otra lógica? Y entonces la gente y sus amigas y sus amigos le dicen, ay, pero qué fome. ¿Cómo se va a mantener firme? ¿Qué va a hacer usted, joven y señorita, cuando usted diga a su pretendiente, a su enamorado, a su enamorada, como dicen los hermanos de Ecuador, y usted le diga de que usted va a iniciar un noviazgo o un pololeo, como decimos en Chile, pero usted se va a mantener puro hasta el momento del matrimonio, y toda la gente le dice, soy fome, antiguo, eso de la virginidad es algo del siglo pasado? Pero nosotros como cristianos creemos lo que dice la palabra. Entonces usted va a ser un bicho raro en medio de toda la gente que hace y deshace. ¿Qué va a hacer usted cuando vaya a la universidad y todos sus compañeros hacen esto, 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 otro, y usted no lo hace? ¿Se va a mantener firme ahí? ¿Va a tener las agallas para mantenerse fiel a los principios bíblicos? ¿Qué va a hacer usted cuando en su trabajo le digan que para poder mantenerse allí usted tiene que entrar en ciertas prácticas? No paguemos el IVA, tratemos de reducir el impuesto. No, mejor te doy una boleta por menos cantidad y así nos evitamos el contrato y te doy un monto mayor. Y hacemos las cosas medias truchas. ¿Cómo va a actuar usted para mantenerse firme? Porque eso que le estoy hablando no es cuento de hadas, eso está pasando hoy día. Y va a ir increciendo. Por eso es que la Biblia dice, volvemos a Efesios 6, 14. Os ruego, hermanos, que estén firmes. Posterior a la pandemia tuvo muchos efectos en la vida de este planeta. Y desde el punto de vista espiritual, tuvo muchos efectos también. ¿Sabe por qué? Porque permitió que mucha iglesia fuera depurada. ¿En qué sentido? En que mucha gente ya no se mantuvo firme. ¿No es así? Y todas las iglesias de este planeta se redujeron. Porque mucha gente no se mantuvo firme como cristiano. Entonces ahora ya era más fácil que hacer en la casa, ver el culto desde el celular mientras estoy cocinando. No estoy dedicado al 100% a servir a Dios porque en el fondo lo tengo como música de fondo el culto. No estoy sirviendo a Dios con todos mis sentidos. No me mantuve firme. Esta es una pandemia. Nada hace asegurar que no hayan otras pandemias más adelante. Nada nos asegura que tengamos estabilidad social, política, económica, ambiental de aquí en adelante. ¿Cómo nos vamos a presentar como cristianos? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Dios quiere que estés firme. Iglesia, vamos a hablar en los próximos domingos cómo tiene que darse la firmeza en distintas áreas de nuestra vida. Hay que echar bases, porque la firmeza no es una palabra filosófica. La firmeza es una palabra estructural de la física. La firmeza se tiene que sustentar en algo. No es así como que hoy día amanecí firme. No, eso es pura subjetividad. La firmeza se ponen bases, se trabaja, es un concepto de la física. Y para hablar de firmeza espiritual, echaremos conceptos de la física para que nuestra vida espiritual también esté firme. ¿Qué va a pasar cuando mañana en tu matrimonio haya problemas? ¿Te vayas a divorciar al tiro? ¿O te vas a mantener firme en lo que le prometiste al Señor?
No, es que estoy peleando mucho, entonces yo no estoy para tanto problema, así que me separo nomás. O te vas a mantener firme en lo que le dijiste al Señor. ¿Se fija, no? Si esto de ser firme en las cosas, Señor, hermano mío, no es una cosa etérea. Tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida. De eso vamos a estar hablando. Pero yo quiero invitarte hoy día a que tú te la pienses. Para estar firme hay que ponerse de pie. Aunque te duela. Aunque estés tiritando de miedo. Aunque no sepas nada. Pero te vas a poner en pie porque como el apóstol, como el profeta Daniel decía, cuando yo me puse de pie, vino el Espíritu Santo y me afirmó. Así que esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy día. Vamos a orar en ese sentido. Ponte en pie